De regreso, una producción del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia para UN Radio. Buenas noches, bienvenidos a De Regreso, el espacio radial del programa de egresados de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Hoy se encuentra con nosotros Clara Inés Restrepo Mesa, economista agrícola y magíster en estudios urbanos regionales de nuestra universidad. Bienvenida, Clara Inés. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Clara Inés, bueno, este es un espacio para nuestros egresados donde buscamos compartir o que nos cuenten sus experiencias, tanto académicas, profesionales y en fin. Quiero comenzar nuestra conversación preguntándole a qué se dedica un economista agrícola. Bueno, pues un economista agrícola se puede dedicar a muchas labores, tanto en el campo como en la ciudad. En el caso mío, pues la experiencia ha sido mucho más urbana que rural, pero creo que es una carrera que nos da como una gran apertura mental y de conocimiento que nos permite pues movernos en diversos campos. Ahora, el economista agrícola yo creo que tiene herramientas para entender un poco la problemática macro del país, pero también para administrar, gerenciar o dirigir empresas del sector agrícola o de cualquier sector. Pero es una parte más administrativa, es una parte más enfocada a la parte agrícola o a la economía. ¿Qué hay de más ahí? Yo creo que en la época que yo estudié economía agrícola, cuando todavía pues existía la carrera como tal, había un balance interesante entre las tres cosas. O sea, había unas materias que tenían mucho que ver como con lo que es la economía, como la mirada macroeconómica. Por supuesto veíamos también las microeconomías, se estudiaba mucho temas relacionados también como con la sociedad, para entender pues los cambios históricos en estos temas, pero también nos daban herramientas micro y gerenciales, administrativas, es decir, también veíamos presupuestos, veíamos temas relacionados propiamente con lo agrícola. Entonces teníamos materias donde era mucho trabajo de campo para conocer pues los diferentes productos, tanto campesinos como agroindustriales. Entonces era pues una carrera, como te digo, como con una mirada muy amplia. Usted se gradúa en 1992. Y en ese momento sale al mercado, por así llamarlo. ¿A qué se dedica profesionalmente? Bueno, yo ya trabajaba en ese momento porque, bueno, mi vida pues es una historia larga y yo ya trabajaba en una organización no gubernamental en la que estuve casi 14 años. ¿Cierto? Yo arranqué allí en el año 90 hasta el 2003. En esa ONG significa durante el estudio en la universidad. Sí, yo estaba trabajando ya, trabajaba a medio tiempo y los temas que trabajé allí en la Corporación Región tenían mucho que ver con el desarrollo económico, el desarrollo social, ambiental. Entonces, pues todo lo que estudiábamos en la carrera me era muy útil y me era muy afín para entender pues lo que yo hacía, ¿cierto? Nosotros allí, por ejemplo, trabajábamos programas o proyectos orientados a la generación de empleo y eso pues tiene mucho que ver con la economía, tanto desde lo macro como desde lo micro. La tesis mía en ese momento, la tesis de grado fue sobre la apertura económica. Estábamos en pleno proceso de apertura con el presidente César Gaviria, entonces pues era un tema que era muy útil también para mi trabajo y por supuesto pues para la graduación, ¿cierto? ¿Participa en el Consejo de Planeación de Medellín con esa ONG? ¿Cómo es esa historia? Pues posteriormente, en el año 95, con una ley que se crea los consejos de planeación, con la ley del Plan de Desarrollo, que empieza a operar en el 95, esa ley es del 94, se crean los consejos de planeación y en el primer consejo de planeación que estuvo Medellín me nombraron a mí, ¿cierto? Como delegada de región me postularon y el alcalde escogía de una terna y me escogieron a mí, ¿cierto? Eso pues me dio, digamos, la posibilidad de conocer muchísimo la ciudad, también de conocer la administración pública, sin estar en la administración pública, sino que nosotros éramos consejeros, ¿cierto? Digámoslo, revisábamos, mirábamos, opinábamos el plan de desarrollo de los alcaldes. Entonces fue una experiencia pues bastante enriquecedora para tener una mirada muy macro también de la ciudad y de la región. Pero era una instancia aparte de... Sí, yo trabajaba en región.
Esto era una instancia, digamos, voluntaria, ad honorem, sin remuneración, que todavía existe. Los consejos de planeación existen en todo el país, tanto en el nivel local, departamental y nacional. Son instancias que acompañan la formulación del plan de desarrollo y algunas, como en el caso de Medellín, tratamos de que funcionaran durante todo el periodo. Yo estuve allí 6 años porque los periodos son 2 periodos de alcalde continuos. En esa época eran de a 3 años los alcaldes, entonces fueron 6 años en el Consejo de Planeación. Además de eso, usted también es fundadora de la veeduría al Plan de Desarrollo. Precisamente, pues a raíz de esta labor del Consejo de Planeación vimos que después de que se aprueba el plan, pues hay que hacerle veeduría. Es decir, ¿quién le hace seguimiento a los planes de desarrollo? Normalmente el Consejo de la Ciudad, pero los ciudadanos no saben lo que está pasando. Entonces, en ese momento, y como lo de los planes era tan nuevo, era una cultura nueva. Hoy todo el mundo ya sabe que existen planes de desarrollo. Antes, eso pues si el alcalde quería y lo hacían bastante regular. Entonces se creó la veeduría del plan de desarrollo, nosotros fuimos promotores y fundadores de esa veeduría y yo fui secretaria técnica muchos años, porque precisamente como yo conocía muy bien el plan, yo sabía también, pues, o queríamos saber cómo funcionaba, y eso fue una alianza de instituciones muy rica, unas 15 instituciones que trabajábamos haciéndole seguimiento al plan. Eso me imagino le permite una visión de ciudad, o sea, claro. Tanto estar en la parte de planear o proponer, ¿cierto? Claro. Como hacerle un seguimiento. Claro. ¿Qué conocimiento tiene de la ciudad al respecto entonces? No, pues yo creo que eso fue determinante pues en mi vida y en lo que he hecho después, porque precisamente a raíz de esto decidí hacer la maestría en estudios urbanos regionales, que también es la de planeación, con una beca pues que obtuve aquí en la universidad. ¿Una beca a raíz de qué? A raíz de ser la mejor de la promoción, de esa promoción, cuando nos graduamos, pues escogen uno, yo no sé si todavía es así, escogen la mejor calificación y a esa persona le dan una beca para estudiar. ¿Y la beca consistía en qué? Estudios de posgrado, ¿cierto? Que uno puede elegir si lo quiere hacer aquí o lo quiere hacer en otra universidad. Yo prefería hacerlo acá, pues porque estaba en el tema de la planeación, yo ya tenía una hija y yo prefería hacerlo aquí en la ciudad y en la universidad, por supuesto. ¿Y eso qué le permite entonces? O sea, el de comenzar a estudiar, a hacer esta maestría y el conocimiento, ¿en qué desemboca? Claro, entonces todo se va dando, ¿cierto? En la vida, pues uno tiene cosas que la vida le va poniendo en el camino. Entonces yo ya estaba trabajando los temas de la planeación y el desarrollo, había trabajado también mucho los temas del empleo y llego a hacer el posgrado acá. Entonces eso le abre a uno también mucho más el panorama de lo que es la planeación, de lo que es la ciudad, de lo que es la región, ¿cierto? Lo que es el desarrollo, que eran los temas que yo trabajaba, pero ya digamos, entonces uno toma una disciplina mayor, un conocimiento mucho mayor, porque había que estudiar muchísimo, había que leer mucho, todo lo que estaba en ese momento, digámoslo, en la literatura y en la academia, en los temas de la planeación. Entonces fue un complemento muy importante pues para mi trabajo, tanto del Consejo de Planeación como de la veeduría. ¿Y qué otras experiencias profesionales tiene Clara Inés? Bueno, a raíz de todo esto, en el año 2003, Sergio Fajardo me llamó a trabajar con él en la Secretaría de Desarrollo Social. Digamos que el fuerte mío se fue convirtiendo el tema social en la Corporación Región, aunque yo pues como te digo tenía esa mirada global, yo trabajaba mucho los temas de desarrollo, ¿cierto? Y la tesis de la maestría fue sobre pobreza urbana en Medellín, mediciones y percepciones. Entonces también esto me permitió acercarme mucho a los problemas sociales, a lo que era pues la sociedad en los sectores populares. Había un tema ahí en particular que era lo del Sisbén, que en ese momento pues era un instrumento relativamente nuevo y algo problemático que todavía existe, pues el famoso Sisbén y la relación que tenía el Sisbén con la salud. Entonces me tocó ponerme a estudiar todo el tema de la salud, el tema del Sisbén, si realmente el Sisbén era una herramienta buena, si generaba exclusiones, porque cuáles eran los problemas de acceso a la salud que la gente tenía, y la verdad es que sigue siendo el mismo problema, muy parecido a lo que yo estudié, pero fue un trabajo muy, muy bonito, un trabajo que fue muy apreciado y fue publicado un libro también sobre ese trabajo. Y entonces, a raíz de esos trabajos, a raíz de lo de la veeduría y demás, Sergio me invita pues a participar como secretaria de Desarrollo en el gobierno de él. Correcto. ¿Y qué otra experiencia ha tenido? Y luego, después de trabajar con Sergio, Alonso Salazar, que también sabía que yo era economista agrícola, los temas del desarrollo cada día van más vinculados al medio ambiente. Entonces, hacia el final del periodo de Fajardo, yo estuve trabajando también
varios temas ambientales y Alonso me llamó para ser secretaria de Medio Ambiente de la ciudad. Ahí también tuve una experiencia pues interesante y pues un aprendizaje muy grande y posteriormente pues entré al Jardín Botánico de Medellín como directora. Bueno, nos devolvemos un poco entonces. Usted me contaba que escribió un libro en la maestría, tienes una tesis meritoria, pero también me habló de una manera rápida, por así llamarlo, sobre el tema de lo que trató el libro, que es la pobreza urbana en Medellín. Hablemos un poco más de ello. Usted nos habló del CISBEN y el CISBEN como medio de medir pobreza, ¿o qué específicamente? Sí, es que en Latinoamérica se pusieron de moda estos sistemas de medición con la teoría pues o la tesis de la focalización. Esto proviene de los cambios de la década de los 80 y los 90, donde muchos derechos que se tenía antes, que se decía que eran universales, ¿cierto? Que todos los ciudadanos tienen derecho a la salud, todos los ciudadanos tienen derecho a la educación. En vista de la pobreza, de todos estos países o de sus economías, entonces viene y se impone una moda que es la focalización.